Hola, bienvenidos a su podcast de Psicología Efectiva, una psicología basada en evidencia. Les está hablando Santiago Cárdenas, yo soy psicólogo clínico y hoy vamos a aprender sobre qué es la terapia, pero no en palabras académicas. Mi objetivo hoy es que las personas que nunca han ido a terapia entiendan qué es la terapia en palabras de gente que ya ha ido a terapia, que ya ha sanado. O sea, entonces vamos a enterarnos de qué va este proceso. Acá, en este podcast, yo no muestro una cara tan profesional, yo les muestro más bien cómo soy. Y para inaugurar este primer episodio de este podcast, trae una persona increíble, una persona importante, que hace muchos años estuvo trabajando conmigo, especialmente en mi cabecita. Les trae a mi psicólogo, hace muchos años. Entonces, les presento a mi psicólogo Ricardo Alfonso Riveros. Un aplauso, por favor, unas Eso, palabras. bravo. Santi, gracias. Bueno, pues Ricardo soy yo, también psicólogo, y pues encantado de estar en este espacio como a la expectativa, Sí, probando una experiencia, experiencias nuevas, sí, nuevas, increíbles. diferentes. Claro, perfecto. Bueno, yo les cuento un poquito. Hace muchos años yo tenía muchas cosas que sanar y entonces elegí a Ricardo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Algo clave con este proceso de terapia es que uno tiene que dar con un buen terapeuta y no necesariamente tiene que ser uno que sepa, o sea, lo mínimo es eso, pero uno tiene que dar con uno que congenie o digamos en palabras ya más académicas, que compartan como un sistema de valores o que entre los dos tengan como un objetivo en común y características que puedan facilitar como una buena alianza terapéutica. Entonces acá el patrón que está sentado al lado mío congenió muy bien conmigo. Entonces yo les quería mostrar mi proceso. Fue un cambio completamente inesperado a lo que era mi vida, porque yo ya estaba acostumbrado a tener, digamos, ciertos patrones de pensamientos, por decirlo así, ciertas creencias, y también tenía muchas cosas que yo no podía solucionar solo. Realmente eso vendría siendo como uno de los puntos esenciales, y es que muchas veces uno no puede o no tiene las herramientas para manejar las cosas que le pone la vida o ciertos problemas. ¿Qué opina de eso? Sí, tal cual como pensaba mucho en una imagen que se ve en las redes donde ir al psicólogo es como ir desenredando ese nudo que tenemos nosotros mismos ahí de Sí, nuestros tejidos, ¿no? Y en este caso, pues, usted habla del tejido mental como parte de ese nudo. Tal vez ir al psicólogo puede ser una manera de otra forma de tejer, otra secuencia de tejido. sí. Yo siento que cuando yo llegué a terapia, yo llegué con un objetivo, que era deshacerme de una carga de sufrimiento que yo tenía por relaciones, por estilos de vida, por creencias. Y a lo último, cuando ya íbamos avanzando, cuando ya nos pusimos como en la labor de venga, hablar bien, de digamos tomar el malestar, por no utilizar digamos una palabra, pero a uno le toca meter las manos hasta el fondo y empaparse de eso, yo siento que fue como un gesto de amor propio muy grande, porque eso es algo que uno merece. Y digamos que ese proceso, así no haya tenido nada que ver con autoestima o algo así, siento que me ayudó un montón porque realmente yo descubrí, digamos, de lo que era capaz y como también merecía estar, o sea, con paz mental, también con un sentido, muchas otras cosas. Preciso, preciso, y charlábamos, ¿no? Previo a esto, como que la gente llega al proceso terapéutico con un objetivo Sí, y generalmente el objetivo con el que la gente llega no es en realidad lo profundo del ejercicio de la terapia, ¿no? La terapia a veces va mucho más allá de los objetivos con los que un paciente llega y hasta uno mismo como terapeuta está enfocado en algunos objetivos y en la medida en que la terapia avanza, el objetivo pues puede cambiar, ¿no? claro, Siempre, creo que usted está muy acertado ahí en mencionar que siempre es un proceso muy íntimo y que resulta haciendo mella en todas las autos, ¿no? mm, No solo un proceso de autoestima, sino pues más allá, ¿no? Todo, todo. Yo creo que es un proceso que hay que vivir, ¿sabes? Es un proceso que cambia la perspectiva que uno tiene de la vida cuando uno lo aprovecha y lo hace de una manera bonita y consciente. sí. Hay algo que yo le quiero preguntar, por ejemplo, esto de que uno llega con un objetivo y luego se transforma. ¿Eso por qué cree que es? Porque básicamente ese objetivo tiene que ver con la postura o la visión que uno tiene sobre el problema con el Ujú, que uno llega al consultorio. Pero resulta que cuando usted interactúa con un terapeuta que realmente entiende lo que a usted le pasa, este, puede ser que su objetivo sea algo muy superficial y que debajo de ese objetivo haya sí, muchas otras problemáticas o muchas otras cosas sobre las cuales charlar o sobre las cuales construir o modificar, ¿no? Pueden ser claro. hábitos que vayan con uno enraizados en la vida y que van cambiando a lo largo del tiempo, que se mantienen y uno pierde de vista. Sí, yo creo que, digamos, el objetivo inicial tiene mucho que ver con lo que detonó, digamos, una crisis de salud mental o algo así, que lo empujó, porque en realidad eso vendría siendo como la punta del iceberg. O sea, Exacto. siempre hay cosas detrás y muchas veces, así digamos, el problema sea específico en algo, también uno alcanza a ver, digamos,
ese mismo problema o esa misma dinámica en otras áreas de la vida de uno. Sí, tal cual. No sé, miren, un ejemplo. Tal vez como que llegue una persona por una separación, por un duelo, terminando una relación de pareja. La persona llega a consultar por ese duelo y la tristeza que está viviendo. Sí, Pero cuando uno profundiza, cuando uno ya está diseñando los objetivos terapéuticos, uno se empieza a dar cuenta que en realidad el problema no es ese duelo. En realidad el problema viene con la persona desde hace mucho y tiene una relación directa con los patrones de esa persona y lo que la persona piensa de sí misma y sus capacidades y lo que es capaz también de solucionar o no. O sea, yo siento que igual no es por, digamos, no es por quitarle fuerza e importancia al objetivo, yo siento que muchas veces el objetivo no resulta siendo sí. listo. Sí, por ejemplo, es algo muy curioso porque con el duelo de los casos que yo he atendido siento que pasa algo muy complejo y es que realmente muchas veces es muy difícil para distinguir para la persona que está viviendo el duelo cuando, digamos, hace el paso de un duelo normal, que es un sufrimiento como aceptable a la pérdida que tuvo, a uno patológico. Sí, sí, sí. Pues bueno, allí hay posturas, ¿no? Sobre el duelo y lo Sí, demás, pero como para no desviarnos de nuestro tema central, si sí, hablamos específicamente del duelo, pues hablamos de un patrón de conducta que tiene que durar al menos 6 meses, si no estoy mal, de 6 meses a un año. ujú, Allí ya podríamos estar diciendo que la persona está viviendo su tristeza de una manera no adaptativa. sí, Yo tiendo a evaluar y a entender las problemáticas del paciente en términos de lo adaptativo que es para su vida, lo que está pasando. ujú, Y cuando la persona deja de funcionar de una manera adecuada, pues ahí es donde uno pues, reconoce como el problema, ¿no? claro, sí. Por ejemplo, para nuestros queridos oyentes, le quería decir que este primer punto es como algo clave y es que uno realmente puede tener sufrimiento, puede tener malestar, puede tener estrés y eso es parte de la vida, pero realmente como nosotros los terapeutas vemos las cosas es en el sentido adaptativo, desadaptativo y es que un proceso de por sí tiene mucho estrés. O sea, digamos, hablar de temas complejos con una persona prácticamente desconocida al comienzo es duro. Uy, Yo me sí. acuerdo que en mi historia, este, lo más duro que yo tuve que vivir fue como los días previos a escribirle. Venga, ¿será que podemos dar? Porque para mí era un gran salto y es que también la gente es muy desconfiada y con todo el sentido. Sí, Porque de por sí yo creo que la gente se abre con sus redes de amigos, con su familia, y muchas veces acaban peor, o porque acaban siendo invalidados, o los acaban molestando más, o les acaban cayendo encima. Entonces realmente no es como, venga, yo quiero ir a una terapia psicológica porque no tengo con quién hablar, ¿no? O no necesito ir a terapia porque yo le hablo a mis amigos. Realmente no tiene nada que ver con eso. no, no, va mucho más allá realmente. Y sí, es un estigma, ¿no? Es una situación también que se ha construido desde lo social. Ir al psicólogo tiene su complejidad, hablar del Sí, sufrimiento. La gente no habla de cómo sufre realmente, la gente muestra solo partes del sufrimiento. Cuando vamos al psicólogo podemos ser libres con el dolor, o sea, si yo hago una relación terapéutica adecuada con mi psicólogo o con mi paciente, él, él debe estar en la capacidad de entender y de escuchar mi sufrimiento, pero como nadie más lo escucha, no es sí, solo ir a donde un amigo, o sea, sí, como para que eso sí esté claro desde el principio, por el valor que yo le doy al proceso que hago, tanto a nivel profesional como el que he hecho en el plano pues, personal y como paciente, ¿no? Siento que vamos al psicólogo a que alguien nos muestre una forma distinta de sufrir, una más amable. exactamente. Ujú. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo nunca he ido a terapia y me pregunto cómo sería este proceso, pues realmente uno siente miedo al comienzo, pero ya con lo que estamos hablando, uno entiende que es un proceso y que va a ser muy diferente a lo que no ha vivido, porque es que uno ya no carga con todo solo, sino que tiene otra persona ahí. Y aparte de eso, no solo la situación va a desenvolverse de forma diferente, sino que uno mismo tiene una relación diferente con el estrés, el sufrimiento y todo, porque normalmente nosotros cuando no tenemos herramientas, nosotros evitamos, nosotros reprimimos, nosotros nos desquitamos con gente o simplemente no sabemos cómo lidiar con tantas cosas que pasan. Sí, Y ahorita yo siento que ese fue otro aprendizaje grande que yo tuve, como aproximarme de forma diferente a lo que yo estaba sintiendo. No solo, digamos, con las ideas que yo tenía o las creencias que yo tenía, sino también, por ejemplo, con las relaciones, con el estrés, con la frustración, con cosas que yo no podía controlar y que me causaban muchísimo malestar, porque precisamente no las podía controlar. exacto. Y fíjese que al final no es ni siquiera controlar, es un tema de postura, es la forma como vemos nuestra realidad, ¿no? Y la forma como percibimos lo que nos pasa, ¿no? A nuestro alrededor hay infinidad de estímulos y hay estímulos que nos ocasionan más malestar que otros, ¿sí? Sí, La forma como interpretamos esa realidad puede hacer que suframos más o suframos menos. Y para eso está como ese proceso psicológico, para eso yo pienso que ese es como el trasfondo del psicólogo. Y aquí un mensaje para todos quienes nos escuchan.
pues no tenga miedo, ¿no? O sea, láncese, como que si haga ahí su esfuerzo también, ¿cómo se llama? Como arriésguese. Sí, Obvio, usted tiene razón en mencionar que no podemos ir a cualquier psicólogo tampoco, o sea, creo que, y es importante, no todo el mundo está preparado para dar terapia, Santiago, eso es cierto. y esa digamos, es una de las cosas que ha construido un concepto de la psicología clínica que es errado, y es que muchos psicólogos han hecho este proceso, han hecho clínica sin saber cómo hacerlo. Claro. ¿No? Yo siento que la clave para mí, para lo que me mantiene como concentrado en ser un buen terapeuta, es haber ido a terapia con un buen terapeuta y también haber sido buen paciente, porque Exacto. yo me luché el proceso, yo aprendí y siento que todo lo que yo aprendí en terapia me sirvió para el resto de mi vida, no solo como para la particularidad que yo tuve con el tema por el que yo fui. O sea, esas herramientas quedan para toda la vida. Exacto. Yo iba para allá, perdí de vista eso y le iba a comentar y quería comentar eso, y es como que ir a la psicología o la psicología clínica o ir a un proceso psicológico no es la panacea tampoco, y no depende solo del psicólogo, ni, o sea, hay muchas variables que intervienen en el proceso, pero yo he notado que alguien comprometido con su proceso personal, alguien que siga instrucciones, que esté atento durante la consulta, que haga las tareas fuera de la consulta, que pruebe los ejercicios, que se arriesgue, pues mucho más fácilmente va a encontrarle un sentido, así como usted se lo encontró, amplio al proceso psicológico, ¿no? No solo el problema por el que está tratando, sino que pues se dio cuenta que lo que está aprendiendo le va a servir es para su vida en general. Sí. Y, por ejemplo, algo bueno de que yo haya investigado un poco como sobre el enfoque que usted manejaba y el tema, por ejemplo, de las nuevas generaciones y el mindfulness, siento que, por ejemplo, no solo me ayudó con el problema que yo tenía de no saber o no tener herramientas suficientes para la ansiedad o el estrés, sino que también me hizo conectar de una manera más significativa con mi vida en este momento, pues que es de lo que trata. Sí, sí. Eh, ya si lo hablamos desde la forma como hacemos intervención, pues fíjese que parte vital del proceso es que la persona entienda e identifique cuáles son los valores que lo mueven en su vida, qué es lo importante para él. Claro, Porque, o sea, esta pregunta usted la lanza abiertamente y mucha gente queda como, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo importante para mí? sí, ¿No? O es como que digan la familia, o sí, pero todo afuera y no para adentro, adentro, difícil evidenciar o darse cuenta de eso. sí, En la terapia uno reconoce los valores personales, cosas que son más relevantes para uno, ¿no? La claro, responsabilidad, o sí. no sé. Es que yo siento que mucha gente se va como a esa lista de la que aprendieron en el colegio, en televisión, de ética y valor, responsabilidad, honestidad, pero la gente no entiende que, por ejemplo, cuando nosotros los psicólogos de estas nuevas generaciones que hay, que pues, están basadas en la evidencia, por eso el nombre de esta sección, están basadas, por ejemplo, en los valores, pero es lo que es valioso para uno, lo que le Exacto. da sentido Soy a uno. aventurero, soy audaz, Ajá. no sé, O soy sea, arriesgado. todo depende de la identidad, porque también, y esto es algo clave, es que nuestros problemas se convierten en parte de nuestra identidad cuando no sabemos manejarlos. Ujú, sí, y ir a terapia sirve para que nuestros problemas dejen de ser parte de nuestra identidad y podamos verlos ahí afuera como algo en lo que realmente podemos intervenir. O sea, podemos hacer algo para que nuestro problema no siga siendo así. Y Sí, lo hacemos desde nuestra conducta, ¿no? Ya sea el pensamiento, ya sea las acciones, pero siempre damos muestra de que estamos haciendo algo distinto. claro. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una opinión de una persona que se le preguntó, venga, para usted, ¿qué es la terapia? O usted, ¿cómo explicaría el proceso de terapia a una persona que nunca ha ido a terapia? ¿Cómo explicaría ese proceso de sanar? Entonces él dice como, bueno, es como si mi yo empezara a existir a esta edad de 42 años y no más mi vieja y dañada forma de vivir o mi versión que estaba cargando con el sufrimiento. ¿Qué opina de eso? Un tanto radical la opinión. Sí, sí, algo real, pero un tanto radical porque desde también mi experiencia personal como paciente, porque pues he vivido procesos terapéuticos, unos más intensos que otros, tal vez el inicial fue el más intenso, pues le puedo decir que sí, yo desperté, encontré otra manera de ver, pero no pierdo de vista lo que soy también, porque hace parte de mi historia, ¿no? Entonces, sí fue como un renacimiento, pero las bases están ahí y pues vienen con mi experiencia de vida, vienen con todos los aprendizajes, con mi historia. Sí, entonces pues, me parece un poco radical, pero entiendo el sentido, ¿no? Porque al final, cuando alguien lleva mucho tiempo sufriendo, se empieza a sentir muerto o que la vida carece de sentido o que las cosas ya no van a tener solución. Y cuando entran a un proceso psicológico de verdad y empiezan a ver salidas, pues obvio, nuevamente se les abre otra vez la perspectiva de la vida y eso hacia allá tal vez sea la respuesta de esta Sí, persona. yo siento que, por ejemplo, lo que él dice puede resonar conmigo, con lo que yo viví, porque yo siento que yo antes estaba más que todo sobreviviendo.
o sea, dando lo que yo tenía para dar, para cargar con eso, hasta que llegó el punto de quiebre. Yo dije, venga, no más, ya no más. tengo que ir a terapia. Y ya después sí entiendo lo que él dice, porque yo empecé como a vivir, o sea, vivir en el sentido de tener una vida plena, con sentido, con cosas que realmente son valiosas para mí y no solo con un sentido de la vida, digamos, a futuro o de trascendencia, sino como un sentido de yo poder estar presente y usar, por ejemplo, mis sentidos para volver a conectarme, porque muchas veces mi mente se iba como a lugares misteriosos. Sí, Entonces yo volví a conectar con mi sentido, volví a conectar con eh, mi forma diferente de ver las cosas y me salía de ahí. sí, pues fíjese cómo desde la respuesta también estamos de acuerdo en que cuando vivimos desde el sufrimiento, nuestra vida empieza a carecer de sentido o todo el sentido se enfoca en pro del sufrimiento. Y Sí, entonces su cabeza, por ejemplo, se iba a escenarios particulares que lo hacían sufrir, ¿no? Que le generaban a usted cierto malestar. Pues imagínense, quienes escuchan toda la vida viviendo en ese esquema, de esa manera, de esas formas, el sufrimiento es algo con lo que uno puede cargar toda la vida, pero que definitivamente desgasta y hace mella o en el cuerpo o en la mente, pero hace mella. sí, uno queda acabando con el sinsabor para todas las cosas y cargando, digamos, esa situación para todo el día. Entonces ir a terapia le puede dar sabor a la vida, por ejemplo. Exactamente. Aquí, mejor Sí. dicho, Perfecto. Por ejemplo, yo creo que otra cosa es que es necesario entender que el proceso de sanar no implica un fin cuando la terapia acaba. Por ejemplo, yo cumplí con el objetivo, pero con las herramientas que yo descubrí, digamos, no solo puedo lidiar con el estrés o con la ansiedad de una forma diferente a, por ejemplo, cuando ya, bueno, tantos años atrás, que no sabía hacerlo, sino que también me di cuenta que todas esas herramientas, todo lo que descubrí, me hicieron entender que yo realmente soy mucho más capaz y merezco mucho más amor propio para ciertas cosas que yo viví. Entonces yo, por ejemplo, todavía estoy como en un proceso continuo de aprender más sobre mí, mejorar. Entonces realmente, sí, si uno quiere como empezar a sanar de cierta manera o tener, digamos, un compromiso con la salud mental de uno, pues uno puede decir, venga, es que ir a terapia no va a ser como, uy, magia, ajá. ya voy a dejar de sufrir, ¿no? Y es que realmente como que la vida tiene situaciones muy complejas. Nosotros tenemos que enfrentar problemas todos los días y desenvolvernos y tenemos que estar como a la altura de lo que nos dé el entorno. Sí, sí, muy de acuerdo con su aclaración, con ese comentario. Fíjese en algo, desde el principio, desde la primera sesión, es algo que se habla con los pacientes, que yo Sí, intento dejarles claro, ¿no? Como que esto es un proceso, este proceso se va a acabar y la idea es que el proceso no acabe para usted cuando nosotros dejemos de hablar. El proceso es que su vida, la idea es que su vida siga un proceso de crecimiento con las herramientas que usted aprendió acá. O sea, esto de venir a terapia no es solo para el dolor de este momento, sino para toda su vida. Es más, suelo ya como algo, como mi dinámica, suelo casi que exigirle a los pacientes una libreta donde todas las veces que nos veamos, la persona lleve esa libretica para que apunte lo que hablamos. Con eso en momentos futuros, la persona puede irse a la libretica y revisar cosas que tal vez uno olvida, ¿no? sí, eso es algo clave y sinceramente yo también se lo copié. Pero por ejemplo yo también les digo, les vendo esa idea como, venga, imagínese usted en unos 2 o 3 años, cuando ya tenga un sentido de la vida diferente, cuando ya haya, digamos, resuelto esta situación por la que vamos a iniciar el proceso, usted darse cuenta de lo que pasó, la forma en la que pensaba, todo lo que ha cambiado. O sea, eso, verse de esa forma y ver todo lo que no ha avanzado es un proceso grandísimo y una sensación muy Sí, gratificante. eso es muy gratificante. Cuando alguien mira para atrás y es capaz de reconocer su cambio, o sea, eso gratifica un montón. Sí, Ahí mismo en el proceso terapéutico, cuando uno está haciendo intervención con, por ejemplo, con parejas o con familias y que hay como, está el paciente, o sea, en este caso yo tengo una paciente que tiene problemas para controlar la rabia, pero como parte del ejercicio profesional, del ejercicio de la terapia, yo le invité a la mamá y al hermano de ella para trabajar un par de cosas. Pues como en la segunda o tercera vez que ellos fueron, que la mamá fue capaz de decirle a ella como que notaba los cambios, fue increíble también ver la cara de ella reaccionar a esa respuesta de la mamá, ¿no? Y a esas palabras de la mamá. A veces no solamente que la persona los vea, sino que quien está alrededor de esa persona note y le exprese a la persona los cambios, es muy positivo, es muy gratificante. Sin mirar para atrás y darse cuenta de lo que uno ha cambiado, hasta reírse hasta del reírse. mismo Reírse sufrimiento es de antes, importante. sí, funciona mucho. Sí, yo siento que, por ejemplo, yo también utilizo esta analogía que también viene relacionado con otra cosa importante a tener en cuenta, y es que el proceso, digamos, como tal, no se queda solo en terapia, como usted dijo ahorita, eso se va a quedar con uno. Y también si alguien quiere iniciar como un proceso, pues también tiene que tener como un compromiso de hacer el trabajo bien. Entonces, por ejemplo, yo le digo, cuando ustedes van al gimnasio,
y quieren bajar de peso, supongamos, el entrenador te dice, bueno, si usted quiere este objetivo, va a hacer un trabajo acá, unas 2 horas al día, más o menos, pero usted también tiene otras 22 horas del resto de día, entonces usted no puede hacer un esfuerzo para acá y muchas otras cosas que dañen ese esfuerzo. Sí, tal cual, una analogía al lugar, o como con la cabeza, ¿no? Estemos aquí ahora, usemos las sesiones para trabajar en su presente, en su dolor, Ujú. pero usted se va y todo eso que hicimos ahí se quedó ahí en la sesión, Sí, cero funcional, ¿no? No sí, va a ser el mismo efecto que haría que la persona se lleve lo que estamos hablando en sesión a su diario vivir, ¿no? Que entrene esas habilidades, como todo en esta vida, cuando estamos en un proceso psicológico. Como psicólogos le compartimos a nuestros pacientes algunas habilidades, formas, técnicas, bueno, como le quieran decir, y pues son dignas de ser entrenadas, si no, no van a funcionar. claro. Yo siento que también ayuda como no ver el proceso como algo lineal, porque uno no puede decir, bueno, estoy sufriendo y ahorita ya no sufro más, y el proceso realmente tiene como subidas, tiene Sí, bajadas, sí, y sí. también cuando se acabe, por ejemplo, van a haber días muy buenos, pero también van a haber días que uno diga, uy, venga, puede que necesite volver otra vez, y también se puede, Sí, porque al sí. final la terapia es eso, como un espacio seguro para lidiar con las cosas, para aprender nuevas cosas. Y una de las premisas también de la terapia, de las terapias de tercera generación de manera global, Sí, es básicamente eso, ¿no? El sufrimiento hace parte de nuestra vida, o sea, es inherente a nosotros, todos sufrimos por una o por otra razón, sí, pues todos vamos a sufrir. Hay días más intensos que otros, pero esos días también son días en los que se puede vivir plenamente, aún sufriendo. El sí. sufrimiento también nos ayuda a vivir plenamente, ¿no? Sí, tiene un sentido grande, pero también uno le encuentra mucho más sentido cuando uno puede distanciarse de eso. O sea, cuando uno ya no es, por ejemplo, el sufrimiento, Cuando no soy dolor, sí, sí, cuando... no son mis pensamientos quienes me definen. Sí, sí, exacto, sí, ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia en entender y en vivir un proceso terapéutico, ¿no? En saber que el sufrimiento puede estar ahí, pero eso no define mi ser, no define lo que soy. Sí, yo creo que algo que le daría mucho más confianza a los pacientes es que realmente uno no puede culparse por no saber cómo lidiar con las cosas. Es que yo, por ejemplo, les pregunto mucho a mis pacientes que tienen problemas o como que se culpan, o que yo noto que cuando ellos hablan de no poder lidiar con una situación emocional, estrés, pensamientos depresivos, lo que sea, se conflictúan mucho por no poder resolverlo y también como que se culpan. Entonces se ponen todavía más peso encima. Y les pregunto, venga, pero usted, ¿en qué momento de su vida aprendió eso? O sea, ¿usted se lo enseñaron en el colegio o qué? Claro, claro, y entonces ahí es cuando entramos a normalizar esas situaciones, ¿no? Algo que la persona ve como que no, eso es inconcebible, eso no puede pasar así. En Sí, terapia, eso hace parte del ejercicio terapéutico y es como darle normalidad a ese tipo de situaciones y que la persona y el psicólogo, el sí, profesional, puedan entender de dónde viene ese dolor o por qué ese dolor está ahí, ¿no? Todo lo que hacemos siempre sirve para algo, tiene una función, decimos nosotros, ujú, ¿no? Entonces al final sufrir también sirve para algo. O sea, sí, sufrir no está mal, no está mal. no. Nosotros también tenemos un punto clave acá, que si hay alguna persona que está conflictualizada ahorita con una situación que le causa muchas emociones intensas, es que, así como lo estábamos diciendo, el sufrimiento también hace parte de, y es normal, igual que las emociones. Entonces nosotros, por ejemplo, no vemos emociones como algo malo. Todas las emociones, la tristeza, la rabia, todo, tienen una función a nosotros porque de cierta manera nos ayudan a adaptarnos a, por ejemplo, yo le decía a un paciente, bueno, y entonces si le quitamos la tristeza, ¿usted qué? O sea, imagínese lo triste que sería su No, una vida. vida sin Se le tristeza muere sería muy alguien triste. y usted no pueda estar triste, no pueda llorar. No, 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 no. O sea, de verdad, todo sirve. Sí, Nosotros vemos las emociones así, como su función para adaptarnos y para solucionar o para resolver como algunas situaciones muy intensas. Entonces no hay buenas o malas. Todo hace parte como de un espectro muy necesario. sí, al final, y una frase como que ya está cliché, está sonando un montón y es que realmente no importa lo que sentimos, ¿no? Importa lo que hacemos con lo que sentimos. Exactamente. Y pues ahí es donde en la terapia uno va entendiendo eso, ¿no? Mis emociones están ahí, pero yo qué hago con eso que siento, sí, cómo me relaciono con eso que estoy sintiendo, huyo, me encierro, me emborracho, me drogo, peleo, o miro para adentro, Sí. no sé. Realmente es algo muy complicado, pero yo siento que al final el proceso vale mucho la pena y Sí, hay muchas personas que realmente, más allá, por ejemplo, el testimonio que vimos ahorita, lo ven como algo necesario porque dicen que cambiar no implica dejar de ser quien era uno. O sea, por lo que nosotros estuvimos hablando, nuestros problemas en algún momento llegan a ser parte de nuestra identidad. Entonces mucha gente puede pensar, venga,
es que yo no quiero cambiar o allá me van a lavar la cabeza, bueno, alguna cosa así. Yo soy quien soy porque esto hace parte de mí y realmente no es cambiar la identidad de uno. Es Primero, reafirmar lo que somos sí, realmente, pienso yo. Es descubrir cosas que tal vez no hemos visto de nosotros mismos. Pero sí, yo no conozco la primera persona que en terapia me haya dicho como que esto es terrible, lo que yo conseguí acá está muy malo, todo, no ha sí, pasado. es que No sé. es muy interesante porque realmente la identidad de uno no es algo completamente estático, va cambiando con las cosas que uno vive y uno tampoco tiene que utilizar su identidad para tolerar vivir en un sufrimiento difícil. Eso es inconcebible. Y también, aparte de que uno se transforma a esta versión donde, bueno, ya tengo herramientas para lidiar con esto que no podía, o ya resolví esta situación y no causa mi sufrimiento, pero uno también descubre nuevas fortalezas y trabaja en las debilidades. Entonces realmente ir a terapia cambia la concepción que uno tenía de uno mismo, porque Sí, uno es más capaz de lo que uno creía antes. ujú. Sí, estoy de acuerdo otra vez, Santiago. Y piense también en que cuando estamos en el proceso terapéutico, no sé si le pasó a usted, a mí me pasó, y es que el nivel de autocrítica se transforma también un montón. Yo soy una persona muy crítica conmigo mismo y Sí. creo que antes de iniciar el primer proceso terapéutico aún más. Ir a terapia me mostró que mi autocrítica, aunque es intensa y es dura, no puede dejar de estar ahí, o sea, hace parte de mí, yo debo hacer que ella esté ahí, debo reconocerla porque tiene razón también, ¿no? Y es algo, mira, hay personas que no miran para adentro, hay personas que viven en su vida en automático, ¿no? Como decimos, y pierden de vista todo el sentido de su dolor, y ya cuando se dan cuenta, pues su dolor los sobrepasó, los abrumó, estallan de alguna manera. Darse cuenta de todo lo que somos, bueno o malo, entre Sí. comillas, es muy importante, mucho, y eso no es un proceso sencillo, no es algo que se logre de una vez, de ahí el sentido de ir paso a paso en la terapia, ¿no? De que hayan sesiones, de que no Ujú. ocurra todo de una vez. Sí, Todo es un proceso que va poco a poco y se aborda, digamos, esa manera particular, que es lo que trae el paciente cuando llega y se mira como más a lo general y también esas partes que usted menciona, por ejemplo, lo bueno y lo malo, es que realmente uno es un espectro de cosas buenas y malas. ujú, Y por ejemplo, yo también identifico esas partes de mí o las que yo tenía conflicto cuando estuve, por ejemplo, en terapia, como partes de mí que también tienen derecho a estar ahí. O sea, esas partes de mí nacieron porque yo viví ciertos eventos de mi vida y eso me hizo como llevarme a tener esos patrones y también no sabía cómo hacerlos. Y ahorita ya los puedo manejar, pero yo no puedo erradicar mi pasado, ni puedo como tachar, ay, bueno, ya no viví esto, ¿no? Eso hace parte de uno y digamos que esas versiones, entre comillas, de uno mismo no tan buenas o no tan saludables, o bueno, las que se estresan más, las que se estresan menos. Mejor dicho, como si fuera la película intensamente, esas emociones que todas se meten en eso. Así, todas son necesarias y dignas de amor, sí. incluso las que más nos causan malestar. Dignas de detenernos a verlas, ¿no? Uh De -huh. detenernos a sentirlas, de no dejarlas que pasen por alto, ¿no? Eso me parece que no es funcional, ¿no? Y es un mensaje que se le deja siempre a mis pacientes, que yo les dejo constantemente, si usted está sintiendo algo, pare un momento, Sí. pare, deténgase, intente identificar, darle un sentido a su sentimiento, y ok, luego de darle ese sentido y de saber qué hacer con él, pues avance, pero Claro. no pierda de vista lo que siente. Es que yo creo que es muy necesario ahorita dar como un contexto para las personas y adelantarme unos episodios en el podcast para describir algo que nuestro enfoque maneja y es esa capacidad de nosotros de ver a los pensamientos como pensamientos. Entonces, si la gente puede entenderlo más fácil, que esto es una habilidad que se desarrolla en nuestro enfoque, en la terapia de aceptación y compromiso y en general es importante para las terapias de tercera generación de psicología clínica, es que uno no es sus pensamientos ni sus emociones. Entonces, una forma de verlo y entenderlo más fácil, así uno no tenga dominada esta herramienta, es que uno vea sus pensamientos y se vea a sí mismo como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces esas son las piezas. O por ejemplo, cuando uno va al cine, uno no es la película. Más bien uno es el proyector donde se están proyectando todas esas imágenes. Ujú. Así tal cual. Entonces nosotros pasamos de estar ahí metidos en la película, de estar en medio como de la balacera, en medio de la tormenta, a estar sentados en el cine y podemos, desde un lugar tranquilo, que sería la terapia, ver y estar en contacto con esas emociones que se están proyectando. Exacto, hay una metáfora, no recuerdo el nombre, creo que es del puente y los trenes, creo que se llama la metáfora, si no estoy mal. Uh -huh. Básicamente dice como que la terapia, el proceso psicológico le da a uno la capacidad de pararse encima del puente, mirar hacia abajo y ver cómo los trenes de los pensamientos Uh -huh. pasan. Al final, el sufrimiento se da porque estamos parados encima del tren, mirando cómo pasan los trenes encima del puente, mirando cómo pasan los trenes abajo,
y identificamos un tren que dice dolor o que dice expareja o que dice alcohol y nos tiramos hacia ese tren y nos vamos en ese tren sin importarnos nada. La terapia nos va a permitir quedarnos en el puente y observar cómo pasan los trenes, identificarlos, pero no irnos con ellos, no hundirnos o no fusionarnos con ellos, ¿no? Sí, por ejemplo acá hay un testimonio que también es muy importante y que siento que va muy de la mano con lo que estamos hablando y es que dice, ir a terapia para mí significó poner un poco de luz en la oscuridad en la que solía vivir, ponerle nombre a mis sentimientos, identificar lo que me estaba pasando. Se sintió como desenredar un nudo que antes ni era capaz de ver a través, poder expresar las cosas que nunca había expresado, pero que vivían dentro de mí. Eso me hizo sentir más liviana y a la vez mucho más consciente, no solo de mi mente, sino también de mi cuerpo. Me ayudó mucho a responsabilizarme de mi propia vida y entender que nadie más que yo es responsable de las cosas que pasan. Me gusta esa palabra liviano, Sí, liviano. Es, también es un común denominador, sobre todo en las primeras sesiones de terapia, y es que las personas van a charlar sobre lo que sienten y eso ya solo con eso, cuando el proceso de la escucha activa se da bien, las personas se sienten más livianos, claro. ¿no? Y ya en el proceso más avanzado, pues fíjense lo que comenta ahí pues esta persona que le deja el mensaje, ¿no? O sea, no solo su mente, sino su cuerpo se siente más livianos. El sufrimiento más llevado pesa, Sí, pesa. claro, y por ejemplo la gente puede llegar a acostumbrarse a tener altos niveles de estrés y todo eso se refleja en el cuerpo, acá en los músculos, o la gente ansiosa con esa tembladera, con esos movimientos que hacen, o la gente que llega como súper agotada después de un día muy estresante. Esos son síntomas que uno identificaría como para decir, uy, venga, ya cuando estoy cargando con esto, podría aprender nuevas herramientas. Y ese sería el objetivo de la terapia, ¿no? Ir a Sí, adquirir, o sea, no sé, comúnmente, al menos en Colombia, eso no se ve, Santi, no, no he recibido yo un paciente hasta ahora que me diga como, doctor, vengo porque empiezo a sentirme cargado y quiero aprender nuevas herramientas. No, 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 generalmente la sí. gente va al psicólogo ya cuando el sufrimiento está desbordado, ¿no? O ya hay mucha evidencia, pues, de que no sabe qué hacer con lo que le pasa. Si llegan con el incendio prendido Eso, y con el con incendio todo prendido. bajo llamas. Tal cual, tal cual. Luego sí me ha pasado que pacientes que traté antes se dan cuenta que el malestar empieza a crecer, entonces buscan nuevamente como un par de sesiones para el reencuadre y lo demás, ¿no? Pero ya la persona pues hizo un proceso previo, ya está consciente. Sí, yo siento que algo que sería clave para alguien entender es que es un proceso que no tiene una duración como preestablecida siempre, porque por ejemplo en las películas, bueno, muchas cosas se dice que puede durar años, entonces para alguien que tiene miedo de empezar puede verse como algo súper esclavizante. No, no. Y para nosotros tampoco es desde nuestra visión de la psicología, desde nuestro paradigma, no, no es Ético. funcional, no es ético Ujú. estar más de 15 sesiones con un paciente. Yo diría Sí, que 15 es mucho. claro, Ya 15 sesiones sí mucho, pero no sé, he tenido pacientes de 7 sesiones, 11 sesiones, sí. 5 sesiones. Va a depender mucho de la dinámica de la persona realmente y de la problemática que lo aqueje, por la que consulte, pues. Mm. Sí, siento que también uno no tiene que esperar a estar en ese punto de estar como en todo el incendio donde todo se esté quemando para poder ir. O sea, uno no tiene que esperar a estar caotizado, a ya no poder más, a no caer más bajo por una situación para ir. Realmente yo lo veo como si fuera una persona en una estación de trenes. Si la persona agarra el tren que no es y se da cuenta, entre más tiempo se demore para bajarse y agarrar el que es, más lejos le va a tocar revolverse. Tal cual. Entonces, si la gente fuera un poco más abierta y tuviera como esa apertura a esas nuevas experiencias que tal vez sean miedosas o parezcan difíciles, Son novedosas, ¿no? Son sí, novedosas. podría entender que realmente ir no implica estar ahí siempre. Ir puede ser un proceso rápido, es un proceso que se disfruta y muchas veces uno se ríe en terapia. Mm, Eh, eh, en Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos lleva tal vez unos 5 años dando como luces al respecto y haciendo diferentes campañas como normalizar la vida del psicólogo, ¿no? sí, Como normalizar consultar, como hey, su salud mental es vital. Siento que en otros países es eh, más, no sé, más normal ajá, ir al psicólogo. Sin embargo, pues escucho opiniones de personas en otros países donde también es común que se señale a quien va al psicólogo sí. o que no sea como Dicen, ay, también está visto, loco. ajá, como también visto ir al psicólogo. Pero sí es algo en lo que realmente se debe trabajar, o sea, la salud mental es un tema ya, es una realidad pues en la que tenemos que trabajar todos y no Claro, depende solo de los psicólogos, ¿no? Es otra cosa. sí.
Y siento que también sería clave ver y definir las cosas y pues ponerse un poquito académico, porque realmente esa enfermedad mental no es una enfermedad como tal, o sea, un trastorno mental es, por ejemplo, yo hablo de esto con pacientes que tienen un trastorno que a sus ojos es una carga y que ellos tienen una enfermedad crónica, incurable o que los hace menos. Entonces, por ejemplo, yo con ellos tengo como esta charla y yo les digo, venga, usted tiene que entender que primero usted no está enfermo. O sea, eso no es una enfermedad, no es un trastorno. Yo le digo, si yo le digo a usted, bueno, usted viene acá en este espacio de terapia, en este proceso, eh, porque tiene como un conjunto de situaciones, conductas, comportamientos que le causan muchísimo malestar a usted y a las personas a su alrededor. Usted dice, venga, pues vamos a trabajar más fácil en eso. Pero yo le digo, no, pues usted tiene esta enfermedad, este trastorno mental y solo le mando pastas, pues ya es muy diferente. Sí, 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 mire cómo ese estigma y esas etiquetas respecto a los trastornos también le han hecho tanto daño a la salud mental en general, ¿no? La gente se identifica con un trastorno, con una etiqueta, y es más, en ocasiones la persona no tiene síntomas de esa etiqueta, pero le dijeron, no, es que usted tiene ansiedad, entonces la Sí, persona se va a la red, busca qué es ansiedad, encuentra síntomas nuevos y los instaura en su sí, repertorio también, o sea, antes no los tenía, pero luego de leerlos, entonces ya los empieza a tener. claro, Es muy común y por eso también la importancia, ¿no? Como para no perder el horizonte de nuestro objetivo de hoy, como ir a terapia le muestra a uno el problema de otra forma, de una forma ujú, mucho más palpable, mucho más manejable, mucho más que está ahí, ¿sí? Que podemos hacer algo, siempre hay algo por hacer, en terapia siempre sí, tenemos algo por hacer con nuestros pacientes, porque nos enfocamos en el comportamiento y en para qué o por qué. sí. Y nosotros los psicólogos pues identificamos como el panorama general y planeamos cada una de las sesiones. Eso no es ir a hablar y echar chisme y rajar de los papás de uno, de todo el mundo, ¿no? Esta es otra de las cosas que nos ha quitado tanta credibilidad, ¿no? Aquí es común ver que nuestros colegas improvisan con las sesiones de terapia y lo demás. No, cuando, no sé, creo que en su caso y en el mío, cuando estamos con un paciente, nuestro compromiso es tal, pues que la sesión está preparada previamente, Sí, eh, tenemos unos objetivos, sesión a sesión, le vamos presentando al paciente lo que vamos haciendo, vamos retroalimentando con el paciente sus avances o no. Eso no pasa comúnmente, Santiago. O sea, sería una bobada decir que sí ocurre. Yo recibo pacientes y les pregunto que cómo le fue en sus procesos terapéuticos y es muy común que comenten eso, como que no había un orden, no se estancaron, como que no sintieron una escucha real. ¿No? sí. Yo siento que yo puedo entender, digamos, eso porque yo antes de dar como con un proceso que realmente fuera significativo para mí, yo lo intenté dos veces más y antes de ser como un espacio donde yo pudiera desenredar lo que tenía enredado, yo acababa como peor porque precisamente eran espacios con terapeutas que no sentía yo que no tenían, digamos, un rumbo o sentía yo que no les importaba o Claro. me preguntaban cosas que yo ya había mencionado, entonces no me ponían cuidado, tampoco podía hablar bien con ellos porque, mejor dicho, entonces yo siento que mucha gente acaba, digamos, en esta dinámica, ahorita que la gente puede acceder, digamos, a terapia del sistema de salud y puede que no den con buenos psicólogos o con gente que congenie con uno, y eso sería como, venga, no se rinda, o sea, el hecho de que no funcione con uno no quiere decir que No quiere decir que usted, la terapia no vaya a funcionar, sí. sí, o que uno no tenga arreglo, o que uno sea un caso perdido, no, sino que dar con un buen psicólogo es como encontrar un buen par de jeans, o sea, puede que muchos sean de la talla, pero uno tiene que encajar perfecto. Ah, sí, sí, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, sí quiero hacer una claridad aquí, y es que en ocasiones ir a terapia también es incómodo. Puede que Ah, al sí, principio uno como psicólogo facilite como la comodidad del paciente, pero parte del ejercicio de la terapia es entrar a zonas donde uno no se siente cómodo. sí, Pues van a haber días en los que uno salga de la sesión tocado, o sea, que el dolor se palpe, se sienta y uno no esté del todo feliz. Y como lo mencionábamos antes, es bueno también, es importante hacerlo, ¿no? Es normal. Es para claro, que la gente no, y pues, para que no nos malinterpreten como que estamos diciendo que esto pues es increíble y todo va a ser guau sorprendente. No, sí, no, hay días intensos, hay situaciones difíciles, de verdad hay situaciones bien difíciles, sobre todo cuando el dolor está a flor de piel, cuando el sufrimiento está ahí. claro, Y pues no podemos perder de vista eso, ¿no? Que la gente entienda que van a tener que hacer un esfuerzo, que puede ser un poco doloroso e incómodo,
pero lo más importante no es esa incomodidad de ahí, es lo que va a ocurrir Ujú. en adelante luego de vivir esa incomodidad diferente a como se vivía Sí. antes. Realmente, por ejemplo, la gente que tiene fobias va a entenderlo más como con su tratamiento, porque uno no puede esperar vencer un miedo sin enfrentarse al miedo o Exacto. seguir escapando del miedo. Lo mismo aplica para cualquier otra situación, porque si uno va para resolver algo o porque tiene un sistema de creencias que le causa un sufrimiento grandísimo, pues en algún momento se va a tener que agarrar el toro por los cuernos y darse un paseíto. Ujú. Y eso se lo decimos a nuestros Sí, pacientes, ¿no? O sea, el paciente debe saber eso. Si vamos a hacer una sesión de exposición, si vamos a trabajar una idea central, si vamos a trabajar cualquiera de esos temas dolorosos, el paciente lo sabe, sabe que lo estamos acompañando en el proceso, pero además sabe que es responsabilidad de él vivir ese proceso. Uno lo guía, uno le puede dar algún camino, le puede dar señales, pero no es uno, no es uno quien actúa por el paciente, es el paciente quien lo hace. sí. Y de por sí siento que eso es otra cosa fundamental, como la analogía esta de las montañas. O sea, Ujú. uno tiene su propia montaña que subir y la gente es así, los pacientes llegan y uno puede estar como en otra montaña donde puede ver como un camino para que suba, que la persona que está ahí no lo ve, pero al final el que sale adelante es uno. Sí, el que camina ese camino es uno mismo. Yo le Sí, puedo decir desde mi montaña, Santiago, pilas, pero pues yo no sí, puedo caminarla por usted. exactamente. Siento que es clave entender eso, pero para alguien que ha luchado como tantos años con ciertas cosas que no ha podido manejar, o tanto estrés o cosas así, eh, puede que se asusten un poquito por eso. Es que uno realmente nunca va a estar solo en terapia. O sea, digamos, si uno tiene una carga cuando está en terapia y cuando se resuelve, eh, se carga entre los dos todo. O Ujú. sea, y todo se hace mucho más fácil y llevadero cuando uno tiene a alguien pues, que sabe cómo hacer las cosas, qué pasa dentro de uno, que lo ayude como a cambiar esa perspectiva muchas veces tan subjetiva y tan centrada en el dolor que uno tiene, salir de ahí, ver todo diferente. Es que es eso lo que vale la pena. Exacto, eso sí vale mucho la pena, de verdad. Eso es por lo que tal vez más agradecen en ocasiones los pacientes, Santiago, y que yo le Sí, agradezco mucho a mi psicóloga, y es que de verdad me mostró otra forma de cargar con el sufrimiento, ayudándome a cargar no, a llevarlo, o a flotar, o a nadar en él. Ella me mostró una manera y esa manera quedó también en mí, ¿no? Yo vi en ella un modelo, vi en ella formas de comportarme y las adapté a lo que yo estaba viviendo. Eso fue muy, muy funcional para mí. Ahí mi malestar se alivianó un montón. Sí, eh, es que creo que cuando estábamos hablando antes, perdimos como algo de vista que yo quería comentarle, y es que eh, la psicología, el psicólogo y el proceso terapéutico ha perdido o ha ganado mala fama. Y algo que sí me gustaría comentar acá es que cuando cualquiera de las personas que nos escucha decida ir al psicólogo, recuerde que siempre puede y tiene el derecho de solicitarle a la persona que le va a atender sus estudios. Y pues no quiero desmeritar el trabajo que muchos hacen, pero es necesario, pienso yo, es necesario que si un psicólogo está haciendo psicología clínica, tenga estudios posteriores al pregrado, sí, porque no sé qué universidad acá en Colombia, pero creo que ninguna no, forma a un psicólogo clínico en el pregrado, ¿no? Entonces, usted como paciente siempre va a tener ese derecho de exigirle al psicólogo los títulos o el modelo desde el que interviene, pero sobre todo estudios posteriores, ¿no? Creo que es algo que a veces las personas no saben. sí. Yo siento que también tienen que investigar un poco sobre los diferentes tipos de enfoques que hay, porque pues si alguien quiere resultados inmediatos y acaba con un terapeuta que es psicodinámico, psicoanalítico, que esas terapias se enfocan mucho en, digamos, la infancia, la relación con los papás, Se va a demorar muy un poquito. extendido, se van a demorar bastante, bastante. Y eso es lo bueno, o sea, realmente pues la psicología tiene bastantes tratamientos y bastantes enfoques y uno puede servir más para cada tipo de problema. Creo que habrá un episodio donde usted profundice más Sí, en el enfoque desde el que trabajamos, ¿no? sí, Pero pues nuestro enfoque tiene particularidades. claro. Algo Y que, entre otras, que son procesos no largos, tampoco breves, pero no son procesos largos, sí, no. no son procesos que se programan, se prevén, ¿sí? Hay como una estructura pues para llevarlos. Yo creo que sería clave decir que nosotros no em, desenterramos cosas del pasado, sino que trabajamos en lo que le está causando malestar aquí y ahora a la persona. Ujú. O sea, si es esta situación, digamos la situación A, la que está causando eso, pues nosotros no nos vamos a ir a los primeros años de la infancia donde pudo haber tenido una relación que no, realmente no es necesario hablar de cosas, ni siquiera así sean situaciones muy difíciles en un primer momento para empezar terapia. Uno puede ir a su ritmo
trabajando las cosas que están acá presentes. Sí, sí, porque es común, ¿no? Que las personas opinen, piensen que entonces tiene que uno ir a recordar todo su pasado y lo demás, ¿no? Eso es un tema también de decidir. Sí, sí. Y siento que el paciente es el que de verdad tiene el poder en la terapia. No solo es como el poder de salir adelante, sino también tiene el poder de decirle al terapeuta, ven, no hablemos de esto, o enfoquémonos en esto, o ese tipo de cosas. Ujú. Porque hay veces que uno como terapeuta pues tiene que preguntar cosas generales, tiene que preguntar cosas que así no tengan nada que ver, pues puede que estén ahí y puede causar malestar. Pero es normal que haya, digamos, este tipo de dinámicas donde uno tiene que hablar, simplemente. Sí, aunque si el paciente me dice que no hablemos de algo, uy, yo de una digo, pero ¿cómo así? ¿Por qué Sí, no? sí, Sí, claro. sí, es como tal vez también como la forma como vemos ese tipo de situaciones, sobre todo lo relacionado con el pasado, ¿no? O de Ujú. dónde viene el problema, o por qué el problema está allí. Sí, Entonces, cuando nos vamos a explicar pues lo que nos pasa actualmente en el aquí y en el ahora, necesariamente tenemos que ver pues, nuestra historia, ¿no? Para ver sí, nuestra historia, pues tenemos que preguntarle al paciente sobre lo que ha vivido. claro. Sin embargo, no es de ese modo como de solucionar lo que pasó antes porque creemos, creo que usted y yo creemos eso, como que lo de antes ya no lo podemos solucionar lo que está ocurriendo en el momento. Sí, Y allí es donde nos enfocamos, ¿no? En lo que está pasando ahora. tal vez si las cosas del pasado hacen parte como de la identidad de la persona, uno no puede devolver como el tiempo y cambiar todo eso. O sea, al final es un proceso bonito donde uno le ayuda a entender al paciente que es lo que vivió de cierta manera, por ejemplo, en estos casos donde hay experiencias muy complejas, eh, eso lo ha convertido en la persona que es ahora Exacto. y de cierta manera ha formado quién es en este momento. Sí, usted logró algo con eso que vivió, usted de eso que vivió Sí. aprendió algo, sí Y o sí. sí, y no es como un cierto tipo de terapias que no hacen parte de la psicología que eh, son, digamos que de un carácter de evidencia científica muy cuestionable, que como que culpan al paciente o le dan un sentido de, venga, pero esto tuvo que haber vivido, o usted tuvo que haber pasado por esto, o muchas ideas religiosas, no, es más bien es hacer como las paces con el pasado y así no podamos cambiar los acontecimientos, podemos cambiar la relación que tenemos con esos acontecimientos para que no se produzca ese mismo malestar. Es más, si nosotros podemos ver esa relación, digamos, de la persona con el pasado de una manera muy conflictiva, eh, digamos, en terapia cambiamos eso y no es tener como gratitud por haber tenido un trauma horrible, no, es encontrar una forma diferente a relacionarse con eso, que no sea dolorosa. Claro, porque puede ser, por ejemplo, que el trauma lo haya hecho más fuerte, no sé, que el trauma le haya enseñado a defenderse de alguna manera que antes la persona no sabía. Claro, O puede ser que el trauma haya generado en esa persona mecanismos de defensa que la persona desconocía de ella misma. sí, Pues sí, la idea es que la persona pueda construir, si estamos hablando de un dolor del pasado, que la persona pueda construir otro significado y por ende otra forma de relacionarse con lo que le pasó. ¿Sí? ujú, O sea, no es que desconozcamos el pasado de alguien, ni mucho menos, solo que nos enfocamos como terapeutas de tercera generación en lo que está pasando hoy y en sí, cómo la persona piensa y actúa hoy. sí, totalmente de acuerdo. Y ya, para finalizar esta sección, em, quería hablar sobre las etapas del proceso, porque no todo es igual, hay tiempos, hay cosas que se viven diferente y hay cosas que se planean diferente. Por ejemplo, puede que al comienzo una persona eh, esté muy conflictualizada y necesite una o dos sesiones cada semana, pero a medida que pasa el tiempo, pues se puede ir una sesión a la semana y ya al final se pueden ir soltando un poquito más. Yo les explico a mis pacientes que mi trabajo es que usted y yo dejemos de vernos lo más rápido Sí, posible, lo antes posible. pero usted sano y feliz. Ujú, sí, sí, sí. La vaina del afán, ¿no? Y es que yo me quiero quitar este dolor de encima ya, doctor, es que veámonos 2 o 3 veces a la semana. No, no, eso no, realmente no funciona así. Yo estoy de acuerdo con usted, cuando hay situaciones muy intensas, cuando hay crisis, eh, podemos vernos con un paciente 2 veces a la semana, ¿no? Y trabajar con el paciente, pues esas crisis y eso que está, el síntoma, pues lo que Ujú, está pasando ahí. En un proceso psicológico bien llevado requiere al menos un espacio de una semana donde el paciente tenga la oportunidad de probar, tenga la oportunidad de interiorizar todo eso que se habló en la sesión sí, en su propia vida. claro. Por eso en nuestra forma de intervenir, casi que por sesión dejamos una tarea, una reflexión o algo sobre lo cual el paciente va a estar pensando, va a estar interiorizando, va a estar ejercitando alguna habilidad. Y entonces, en un proceso normal de terapia hay 3 momentos grandes, ¿no? Es el Ujú, momento inicial que llamamos evaluación, y entonces pues allí no le metemos al rancho al paciente, ¿no? sí, Averiguamos por todo su dolor, de todas las formas posibles, buscamos entender exactamente qué le pasa, estamos todo el tiempo parafraseando e ujú, intentando que el paciente nos confirme lo que nosotros estamos entendiendo. sí, Luego de que eso esté claro, la evaluación termina, entonces le presentamos al paciente, que sería la segunda parte, como nuestro plan de tratamiento.
Y ese plan de tratamiento pues debe ser presentado al paciente de una manera también un tanto rigurosa, porque yo le cuento al paciente cuáles son las conductas que yo percibo que él puede modificar y le muestro cómo puede hacer para cambiarlas en una estructura. Entonces le digo, vamos a trabajar tales cosas, sesión a sesión vamos a trabajar tales temas. Ese sería el segundo momento. Y el tercer momento, pues es cuando eso del segundo momento empieza a andar, ¿no? Ujú. Y el tercer momento, si usted se fija, va a depender de si el paciente adquiere o no las habilidades y si le gustan o no las sesiones. Nuestras sesiones en las terapias de tercera generación tienden a ser muy dinámicas, ¿no? Vivenciales. Muy vivenciales, muy experienciales, tal cual. Y pues la idea es que el paciente se sienta a gusto con ello. Entonces, sí, sí, espero que esté claro también, y si no está claro, pues lo comentamos como que no es una camisa de fuerza, ¿no? Sobre todo Ujú. la tercera parte. Pero yo como psicólogo clínico, para mí es vital que la primera y la segunda parte estén bien hechas, Claro. porque si no la tercera parte no va a servir para nada. Si usted no entendió bien lo que le pasa al paciente, y si el paciente no está de acuerdo con su postura, pues Sí, nada, de ahí para allá no, sí, no, no hay no hay más. cómo. Ujú. Entonces también eso es clave por si alguien quiere saber, por ejemplo, bueno, ¿cuándo empiezo a ver resultados? O sea, yo siento que depende mucho de cada caso, porque al final cada persona es un mundo y Sí, nosotros tenemos que ir como astronautas, conocer el mundo, conocer todo lo que está pasando ahí y entender y ya después mirar qué hacer. Entonces, puede que, claro, en las primeras 2 sesiones, 3 sesiones o las sesiones que sean de evaluación, de diagnóstico, nosotros estemos muy encima, muy preguntando. Entonces, no es un momento para nosotros empezar a hacer cosas. Sin embargo, siempre va a haber como unas herramientas que la persona puede hacer. Nosotros no dejamos que se vayan como lleguen. eso es algo chévere que usted comente eso. No es que solo le preguntemos y le preguntemos y Sí, queramos averiguar, no, para nada, no, 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 no pasa así. Yo le iba a decir como que yo noto, y los pacientes a veces refieren eso, como desde la primera sesión, cuando el proceso psicológico se lleva de la manera adecuada, los pacientes sienten diferencias. Santiago, claro, no, no es de todos, ¿no? No le voy a decir sí, que es de todos, pero que alguien escuche activamente el dolor de uno y le devuelva ideas sobre lo que a uno le está doliendo, eso aliviana, ¿no? uy, sí. Eso aliviana, eso, Y también, pues nosotros que estamos como entrenados para agarrar, digamos, todo el hilo enredado, desenredarlo y devolvérselo a la persona. exacto, Eso cambia mucho la perspectiva de sí, ellos. sí, ¿no? Entonces siempre, sí van a haber ciertos cambios, pero hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Iba para allá, ¿no? Y como a profundidad, o sea, si hablamos ya de las habilidades, sí, el paciente debe tener un tanto de paciencia respecto a que una habilidad no se adquiere ni siquiera en una sesión. En una sesión le explicamos al paciente la habilidad, tal vez hacemos un juego de roles o alguna actividad donde el Claro. paciente ponga en práctica eso que estamos enseñando, pero lo mismo, ¿no? Dependemos del juicio del paciente para que se lleve esa habilidad y la ponga en práctica en sus días. Sí, y es que tampoco pues las cosas son muy sencillas, por lo que nosotros hablábamos al comienzo, que en general solo se ve como la punta del iceberg. Entonces cuando llega el momento de la persona de recorrer esas otras partes del iceberg que están ahí, esa parte como más general y poner todo en práctica, eso lleva Ya tiempo. sí, se complica. Sí, Ahí señor. siempre, siempre. Sí. Entonces, ya con esto queda finalizada el primer episodio. Espero que les haya gustado mucho a todos los que nos escucharon hasta el final. Un agradecimiento tanto a los que se quedan hasta acá como a la eminencia que tenemos como invitado. Esperemos que sea un invitado recurrente para ciertas cosas. Y les recuerdo que nosotros estamos difundiendo psicología efectiva, que está basada científicamente en modos de ayudar más a las personas. Entonces, si hay alguien que está acá, que quiere ir a terapia, que nunca ha dado el paso, que no sabe de qué trata, esperemos que esto le aclare muchas de las dudas que tenía y tal vez se anime a dar el paso. Arriesguese, Arriesguese. arriesguese, hágale. Sí, al final, comparado con mi historia, creo que no pude haber caído más bajo, no pude ya con más la carga que tenía. Entonces, hay momentos en donde sí vale la pena tirarse porque uno no puede estar peor y no hay que esperar a estar así para empezar. Y a los años ya pasados, todavía yo guardo mi cuaderno y yo lo tengo guardado en un lugar muy especial y de vez en cuando le echo un ojito y me lleno de todos esos sentimientos de gratitud y me conmuevo de ver cómo he cambiado y espero que también mis pacientes lean su diario terapéutico, su bitácora, Y los míos. sí, los de él también. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el otro episodio.